¿Sabes por qué es importante conocer las técnicas en una cocina? ¿Saber por qué un corte de juliana es más adecuado para un salteado que un corte bastón? Bueno, esto principalmente nos ayuda a ser más eficientes dentro de una cocina y entregar resultados de mejor calidad, que comienzan desde la preparación hasta la transformación de un ingrediente. Por eso en esta ocasión veremos cómo realizar algunos de los cortes más básicos en la cocina y también veremos la diferencia entre los métodos de cocción secos, húmedos y mixtos. Para empezar, ocuparemos juliana. Para este corte usaremos el pepino, del cual lo primero que tenemos que hacer es cortar ambos extremos, retirar la cáscara y hacer un corte base para equilibrar el vegetal en la tabla. Asimismo, haremos cortes en los bordes para asegurar que el largo sea de 5 centímetros. Después cortamos láminas de 3 milímetros de grosor y de cada lámina cortamos tiras de un grosor de 3 milímetros nuevamente. Y listo, ya tenemos las julianas listas, que son ideales para ensaladas o para cocción en salteados, debido a que el grosor permite una cocción rápida y uniforme. Brunoa. Ahora bien, partiendo del corte de juliana, juntamos las tiras, medimos 3 milímetros de grosor y hacemos el corte de forma transversal para de esta forma obtener el brunoa. En este caso, para este vegetal, este corte es apto para salsas o guarniciones debido a que permite que el ingrediente tenga una presencia sutil en la preparación. Bastón. Para este corte usaremos la zanahoria, de la cual lo primero que tenemos que hacer es cortar ambos extremos, retirar la cáscara y hacer un corte base para equilibrar el vegetal en la tabla. Asimismo haremos cortes en los bordes para asegurar que el largo sea de 5 o 6 centímetros. Después cortamos láminas de 6 milímetros de grosor y de cada lámina cortamos tiras de un grosor de 6 milímetros nuevamente. Y listo, ya tenemos los bastones listos, que son ideales para guarniciones y en cocción aptos para hervir o en algunos casos saltear, debido a que tiene una proporción adecuada para la presentación. Macedonia chica. Ahora bien, partiendo del corte bastón, juntamos las tiras, medimos 6 milímetros de grosor y hacemos el corte para de esta forma obtener pequeños cubos, o mejor dicho, macedonia chica. En este caso, para este vegetal, este corte es apto para guisados, debido a que permite que el ingrediente tenga no solo una cocción uniforme, también una mejor integración con otros ingredientes. Además, son adecuados ya que tienen el tamaño adecuado al momento de tomar un bocado de la preparación en la que se utiliza. Brunoa. Nuevamente este corte es muy común en la cebolla, tiene la medida de 3 milímetros de cada lado, pero en este caso primero retiramos los extremos, la cáscara y cortamos la cebolla por la mitad. Luego colocamos una mitad con la parte curva hacia afuera y realizamos cortes en pluma, es decir, cortes con un grosor de 3 milímetros. Y luego vamos a cincelar, es decir, giramos la cebolla y realizamos un corte transversal con el mismo grosor. Y listo, ya tendremos brunoa nuevamente. De igual manera, este corte en este vegetal es muy versátil, ya que puede estar presente en ensaladas, entradas o en guisos. Chiffonade. Por último, para este corte usaremos la lechuga, de la cual, ya cortada la mitad y con el tallo retirado, tomaremos algunas hojas, las cuales vamos a enrollar. Medimos un grosor de 3 milímetros y cortamos. Y listo, tendremos el corte chiffonade, ideal para guarniciones de sopas, por ejemplo para un pozole, o para ensaladas, ya que al ser un corte fino y uniforme, es más agradable en el contacto con el paladar. Una vez que tenemos los cortes, en este caso de la zanahoria y nuestra proteína, que es bistec de res en crudo, veremos algunos de los métodos de cocción más importantes, como asado, un método seco que consiste en sellar rápidamente la superficie del alimento en poca o nada de grasa, de forma que se coagulan las proteínas y se caramelizan los azúcares, reacción de Maillard. Sabemos que el producto está listo cuando se forma una costra exterior, la cual retiene los jugos de la carne y sabores en el interior. Hervido, un método húmedo,
que consiste en sumergir alimentos en un líquido, generalmente agua, a temperatura de ebullición, permitiendo una cocción uniforme, rápida y sin grasas añadidas, aunque puede provocar la pérdida de nutrientes hidrosolubles. Sabemos que el producto está listo cuando la textura es suave o tierna en su totalidad. Otro método seco que consiste en sellar rápidamente la superficie de los alimentos con fuego alto y poca grasa, formando una costra gracias a la reacción de Maillard que mantiene los jugos y nutrientes en su interior. Se caracteriza por el movimiento constante de los alimentos en una sartén o wok, generalmente cortados en trozos pequeños. Sabemos que el producto está listo cuando notamos que el exterior es tostado y crujiente mientras el interior queda jugoso. Guisar. Un método mixto que consiste en dorar el alimento, en este caso nuestra proteína y después los vegetales, y luego añadir un líquido, ya sea caldo, vino o agua, hasta cubrirlo parcial o totalmente, cocinando a fuego lento. Sabemos que el producto está listo cuando se ablandan las fibras duras y se crea una salsa espesa donde los sabores del líquido y los de los alimentos se intercambian, o dicho de otras palabras, cuando la textura es tierna y se pierden parte de los jugos de los alimentos, que se acaban mezclando entre ellos. Es importante reconocer que conocer estas técnicas es importante porque al no tener conocimiento de ellas, el producto podría perder calidad, incluso una muy buena presentación. A diferencia de que si las conocemos, podemos entregar un muy buen platillo servido con una presentación estética y de muy buena calidad.